continuar estudiando la primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Veníamos ya viendo el capítulo 1 con nuestro hermano Carlos, y en el último estudio Dios nos venía exhortando a santificar nuestras vidas. ¿Ya? Entonces vamos a partir acá el segundo capítulo, en el primer versículo. Dice, les voy a leer: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Acá Pedro nos sigue exhortando a llevar una vida santa, y también para nosotros llevar una vida santa tenemos que desechar todas estas cosas que nos está diciendo acá. Por eso que él pone una condición, dice, desechando pues, o sea, debemos nosotros deshacernos de todas estas cosas. ¿Y cuáles cosas? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones que son, esto de hablar mal de los demás. ¿Ya? ¿Por qué Pedro nos tiene que decir estas cosas? Es porque todavía las traemos. O sea, nosotros aceptamos al Señor, creemos en Él, creemos en su palabra, pero Pedro nos tiene que decir que debemos desechar estas cosas que aún las traemos para vivir una vida santa. Entonces nosotros debemos procurar y deshacernos de todas estas cosas. Es como que nosotros tuviéramos esta ropa puesta de malicia, de engaño, de hipocresía, de envidia, y tuviéramos que sacarnos esta ropa, deshacernos de todas estas cosas. Y nosotros no por creer en el Señor vamos a dejar de tener estas cosas. O sea, Pedro nos sigue exhortando a que nos despojemos de todo esto, ¿ya? De la hipocresía, que a veces nosotros en la iglesia somos cristianos, y es fácil ser cristiano porque todos somos cristianos y todos hablamos de las cosas de Dios, pero por ejemplo, en el trabajo, en la universidad, bueno, cuando teníamos la posibilidad de salir, a veces modificamos un poco nuestras personalidades. Entonces debemos nosotros procurar no ser hipócritas tampoco. O sea, es la exhortación que nos hace Pedro a vivir esta vida santa. Ya también Pablo en Colosenses 3:10 también nos habla un poquito de este tema. Dice, se lo voy a leer, Colosenses 3:10. Ya dice, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Ya nosotros debemos vestirnos de este nuevo hombre que es semejante a Cristo, a nuestro Señor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es, como punto de este versículo, cuál sería una verdad? Que nosotros debemos quitarnos todas estas cosas, deshacernos del hombre viejo para poder vivir una vida santa, como nos está exhortando Pedro en este primer versículo. Ok, les voy a leer el versículo de ahora. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ya, una vez que yo también procuro deshacerme de todas estas cosas que son malas, debo procurar o desear como un niño la leche espiritual no adulterada. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios, no adulterada, o sea, no buscándole el acomodo para mí o para mi situación, sino que tomando la palabra como es, porque a mí me encanta, por ejemplo, cuando dice que la palabra no es de interpretación privada. Eso quiere decir que yo la puedo entender. Si yo estoy orando y me mantengo en el Señor, yo entiendo la palabra. Entonces, debemos procurar estar así, desear como niños recién nacidos la leche, que es el alimento. Que por este alimento nosotros es la única forma que podemos crecer de forma espiritual y sanamente también en el Señor, guardando la palabra. Quiero leerles también Marcos 4:20, que esto viene hablando de la parábola del sembrador. Nosotros los días sábados estamos estudiando parábolas y nos tocó un día estudiar esta parábola. Entonces dice Marcos 4:20, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra
y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Ya? Como nosotros estamos deseando esta leche espiritual que es la palabra de Dios, nosotros vamos a dar estos frutos. Y también yo aprendí en esta palabra y me gustaría contárselo que no siempre yo voy a dar el fruto al 100%, sino que habemos algunos que van a dar al 30, otros que vamos a dar al 60 y otros al 100. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros según el don y según lo que nos haya entregado el Señor a nosotros, nosotros vamos a dar estos frutos. Sí debemos dar frutos, pero no quiere decir que yo, o que todos tienen que dar el 100, sino que aquí habla de porcentajes distintos, habla de el 30, el 60 y el 100. ¿Ya? Nosotros deseando esta leche espiritual no adulterada, que es la palabra, es como vamos a crecer para la salvación. Esta es nuestra guía de la salvación, que nos dejó el Señor. ¿Ya? Voy a pasar al verso 3 y dice lo siguiente: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, yo me voy a despojar, voy a desear esta leche si es que he gustado. O sea, yo decido al final si es que tomo o no tomo esto. Y miren la misericordia del Señor que nos deja en su palabra, que dice que habéis gustado la benignidad. O sea, que está diciendo que Dios es bueno, que Dios tiene cosas buenas para nosotros. ¿Ya? Y si es que nosotros gustamos de esto, vamos a despojarnos de estas malas características, vamos a desear la leche no espiritual, perdón, la leche no adulterada, que es la palabra, pero sí nosotros hemos gustado, ¿ya? Y Dios nos deja aquí claro que es si es que hemos gustado la benignidad del Señor. Les quiero leer Éxodo 34:6, donde Dios mismo da unas características de Él. Dice Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es nuestro Dios, esa es la benignidad, lo bueno que es nuestro Dios. Tardo para la ira, misericordioso, y es un Dios de verdad. Lo que Él ha dicho es verdad y se va a cumplir en el tiempo y en nosotros también, todas estas promesas que Él nos ha dado. Voy a continuar entonces con el versículo 4. Aquí Pedro como que cambia un poquito de tema, pero no es un cambio tan radical, sino que sigue hablando de la edificación. ¿Ya? Y aquí Pedro nos va a exhortar a que nosotros debemos ser edificados sobre Cristo. ¿Ya? Les voy a leer el versículo 4. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ya aquí está hablando del Señor como la piedra angular. Dice que nosotros debemos acercarnos a Él como una piedra viva. ¿Ya? Desechada por el hombre, el Señor fue desechado, como nosotros sabemos, por su pueblo. Él vino a su... Ya como nos explicaba nuestro hermano Carlos la vez pasada, nosotros... esta carta es para nosotros también porque dice para el expatriado. ¿Ya? Acá está hablando de los cristianos en sí, no solamente de los judíos, sino que de todo el pueblo que es adquirido por Dios, que más adelante también en este mismo capítulo lo va a decir Pedro. ¿Ya? Dice, más para Dios escogida y preciosa. ¿Ya? Quería compartirles también lo que dice acá Juan 15:16, que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él los dé. Acá sigue, como le decía yo, continúa la secuencia de lo que nos viene hablando Pedro. Nos dice que debemos despojarnos de lo malo, desear la leche no adulterada, de que hemos gustado la benignidad del Señor. Y ahora nos dice que nosotros debemos acercarnos a Él como una piedra viva, ¿ya? Voy a continuar con el verso 5. Dice,
vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya aquí nos exhorta, como yo les decía, Pedro, a nosotros ser edificados como piedras vivas, pero sobre el fundamento que es Jesucristo, sobre la piedra angular que es nuestro Señor. Sobre Él nosotros debemos ser edificados en su palabra. Si es que, como decía antes, si es que hemos gustado de su benignidad, tenemos que seguir todos estos pasos que nos está mostrando acá Pedro. ¿Ya? A nosotros también nos llama piedras porque nosotros somos parte del cuerpo, cada uno de nosotros, en diferentes funciones. Entonces dice que nosotros debemos ser edificados también como piedras vivas. ¿Ya? Y también dice que somos casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, acá nos sigue recordando Pedro que nosotros debemos apartarnos, ser santos para el Señor. ¿Ya? ¿Y para qué? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, nosotros, de la única forma que podemos hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios es por medio de Jesucristo, no por medio de nuestra obra ni de lo que nosotros podamos pensar o creer, sino que por medio de Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo es el fundamento y nosotros somos las piedras que vamos edificando el cuerpo de Cristo. Quería compartirle 1 Corintios 3:11, que dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya Pablo también nos comparte que el fundamento es Jesucristo y no se puede poner otro. Entonces debemos ser edificados nosotros como piedritas pequeñas, pero en el fundamento que es la piedra es Jesucristo. También nos dice esto, que nosotros debemos ser edificados como piedras vivas. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En el Salmo 51, en el verso 15, David nos comparte lo siguiente, dice: Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esos son los sacrificios que el Señor acepta, el corazón contrito y humillado. O sea, que nosotros vamos a Él con un corazón humilde y le pidamos perdón por nuestros pecados, que le digamos nuestras peticiones que tenemos en el corazón a Él también. Esos son los sacrificios espirituales que son aceptables por Dios. Ya, voy a continuar con el verso 6, que dice lo siguiente: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Acá nos sigue, como les decía yo, hablando de Jesucristo como la piedra del ángulo escogida. ¿Ya? Hay un salmo que no habla de esta piedra del ángulo escogida, se los voy a leer también. El Salmo 118, el versículo 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ya? Nos sigue exhortando a que la piedra principal es Jesucristo, que es la piedra angular. Hay una historia que se cuenta de esta piedra, que se la voy a decir un poquito más adelante. Les voy a leer el verso 7 ahora. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Ya, para nosotros que creemos, esto es precioso, pero dice que para los que no creen es tropiezo. Por eso es que su pueblo no reconoció a Jesucristo como el Mesías, y ellos tropezaron con él porque ellos pensaban que venía un Mesías que iba a salvarlos de la opresión romana, que iba a venir con poder, con riqueza. Incluso los apóstoles pensaban lo mismo y también le pedían estar en un momento uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo.
y también le pidieron a la madre de estos dos apóstoles que hablaron con Jesucristo para que le concediera estos favores, digamos, porque ellos pensaban que Jesús venía con poder. La historia que se cuenta de esto es que el templo, cuando fue edificado, no tenía que haber ruido de martillo ni nada acerca de la edificación del templo. Y las piedras debían venir de un lugar lejano. Entonces, ellos mandaron una piedra y nadie la reconoció y la dejaron botada en un rincón y creció la maleza sobre esta piedra y todo. Y después, cuando ya estaban terminando el templo, le mandaron a pedir la piedra principal. ¿Ya? Y esto como que refleja un poquito lo que pasó con los judíos, que ellos no reconocieron a Jesucristo. Los edificadores no reconocieron esta piedra y la dejaron a un lado. Y después le dijeron, oye, si ya les mandamos la piedra, y ellos acordaron ahí que la piedra estaba que la habían desechado en un lugar. Y ahí la fueron y la tomaron como la piedra, que era la piedra angular, la piedra principal. Esa es una historia que se cuenta ahí en el pueblo judío. Ya el versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esto es un poquito triste porque dice que tropiezan en la palabra por desobediencia. Esto nos puede pasar a nosotros también por ser desobedientes a la palabra de Dios. ¿Ya? Y acá cuando dice a lo que también fueron destinados, es un poquito fuerte, pero nosotros si vamos al Señor y nos arrepentimos, el Señor nos perdona, porque leímos delante en Éxodo que Él es misericordioso, entonces nosotros si accedemos a Él, Dios nos perdona y podemos otra vez gozar de la vida plena que Él nos quiere dar. ¿Ya? Así que este destinado es como cuando también se dice que Judas estaba destinado a entregar al Señor, pero Dios también le dio oportunidad a él de que él pudiera arrepentirse de lo que estaba haciendo y haberlo perdonado. Pero Judas eligió, como decíamos antes también, que si tú has gustado, o sea, es una decisión que uno debe tomar. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Si no edificamos sobre Jesucristo y edificamos sobre otras cosas, vamos a tropezar y vamos a caer. Entonces nosotros debemos procurar edificar sobre la piedra angular que es Jesucristo. Vamos a pasar a los últimos dos versículos de este estudio y se los voy a leer. El 9 dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto es maravilloso, nosotros debemos apropiarnos de esto que está diciendo acá el Señor, que nos dice que nosotros somos linaje escogido, que Él nos escogió, no nosotros muchos de nosotros no andamos buscando a Dios, los que no hemos sido hijos de papás cristianos que nos han llevado a la iglesia donde desde pequeños se nos ha hablado. Muchos de nosotros nunca anduvimos buscando a Dios y Dios dice que somos hoy día linaje escogido, ya real sacerdocio, o sea, nación santa. Nos sigue recalcando de que somos un pueblo separado para Dios porque ahora somos cristianos. Entonces nosotros debemos apropiarnos de todo esto que nos está diciendo acá en el verso 9. Ya se los quiero repetir para que ustedes lo puedan ahí procesar y grabar bien en su mente, en su corazón y guardar esto porque es una promesa tremenda. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que nos dice que nosotros somos escogidos, que somos sacerdotes, que somos santos, que somos pueblo adquirido. Él pagó un precio por nosotros y el precio que pagó Él fue la cruz, pagó con su sangre por la vida de cada uno de nosotros. Entonces debemos hacer esto bien nuestro. Cuando oremos, yo creo, debiéramos tomar esto y ponernos en primera persona. Ya más que decir más vosotros, sino que decir yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdote, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué es todo esto también? Para anunciar las virtudes de Dios, o sea, para que nosotros podamos hablar del Señor, para que nosotros podamos compartir con nuestros pares, donde nos haya puesto Dios en el trabajo, en la universidad,
en donde estemos, nosotros podamos compartir las virtudes. Cuando dice virtudes son cosas buenas, no son cosas malas. Entonces yo le exhorto a que cuando puedan orar y se acuerden de esto, se pongan ustedes como en primera persona. Ya, vamos a pasar al verso 10, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, porque ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no erais alcanzado, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, sigue acá con las promesas, sigue Dios dándonos buenas noticias, sigue a través de Pedro mostrándonos su misericordia. Si ya nos escogió, y nosotros no merecíamos esto, porque decía que en otro tiempo nosotros no éramos pueblo. En otro tiempo nosotros no habíamos alcanzado misericordia, nuestro destino era un mal destino, sino hasta que Dios se nos apareció a nosotros, se nos reveló, nos dio palabra, y nosotros hemos creído. Entonces debemos hacer, como yo les decía, estos versículos, el 9 real de nuestras vidas, y después ver el 10 y decir que nosotros no éramos pueblo y hoy día somos pueblo, y no merecíamos misericordia, y hoy, gracias a Dios, tenemos esta misericordia, tenemos la oportunidad de buscarle a Él y de vivir conforme a Él. Nos está exhortando a ser, como decía Carlos la semana pasada, a ser santos, separados para Dios. ¿Ya? Quería terminar con 3 conclusiones sobre esto. La primera es que nosotros debemos despojarnos de todas estas cosas malas que vimos en el verso 1 de este capítulo. ¿Ya? Debemos sacarnos esta vestidura y vestirnos del nuevo hombre, como nos dice la palabra también. El nuevo hombre que tiene el carácter de Dios. Y para poder hacer eso tenemos que estar leyendo la palabra, buscando la palabra y guardándola en nuestra mente. Ya debemos, como segunda conclusión, nosotros debemos edificar sobre Jesucristo, no sobre experiencias, no sobre vivencias o sobre otra cosa, sobre libros, sino que nosotros debemos edificar sobre Jesucristo. Ya, eso como segunda conclusión. Y la tercera, que nosotros debemos apropiarnos de esto que nos da aquí el Señor, de que somos pueblo escogido, de que somos nación santa, y que en otro tiempo no alcanzamos misericordia y hoy la tenemos. Debemos apropiarnos de estas cosas, porque muchas veces nosotros tenemos problemas o nos suceden cosas en el día a día, este mismo tema que está pasando ahora, o temas de trabajo, y nosotros nos desesperamos, pero nosotros debemos recordar que somos hijos de Dios y hemos gustado la benignidad del Señor. Así es que eso les quería compartir. Debo decir que fue un desafío en realidad, y eso era lo que les quería compartir.